Ahora sí tengo todo listo. Esta es la cápsula de Bellman-Ford, algoritmo de Prim, y los Minimum Spanning Tree, los árboles de expansión mínima. Entonces vamos a partir rapidito. Lo primero es que, bueno, hasta ahora se han visto los grafos dirigidos, no dirigidos, pesado, no pesado, pero también hay, como en alguna ayudantía se habrá mencionado, situaciones donde hay ciclos. Estos pueden ser ciclos positivos o ciclos negativos. Vamos a ver la diferencia. Entonces, en este caso de acá, tenemos la situación de ciclos positivos, que sería este camino de acá. Y este de acá. Se dice que es un ciclo porque básicamente no tiene fin. Si es que uno entrara acá, podría tomar este camino infinitamente y dejar corriendo el algoritmo infinitamente y perdiendo recursos. Bueno, en este caso, si es que uno empieza a calcular el camino más corto, como se ha visto con Dijkstra o Breadth First Search, por ejemplo, vamos a ver que estamos haciendo esto. Tenemos un peso de 5 en C, le sumamos el peso del camino, del enlace, y nos da 11. Entonces, al hacer la relajación, nos va a quedar exactamente con 11. Ahí no hay problema. Después, cuando yo haga la relajación para este camino de acá, voy a hacer 11 menos 3, me quedaría en 8. Al hacer la relajación entre 8 y 5, me va a dar 5. Entonces, en realidad, los ciclos positivos no son problema, porque al hacer la relajación se va a mantener el camino más corto siempre. Entonces, lo único que sí es que hay que tener cuidado con el tema de que se vaya paseando por estos lados de acá. Claramente, al hacer ese ciclo ya no va a ser el camino más corto. O sea, puede que sea el camino más corto, pero si lo dejamos andando en ese ciclo, no va a salir del bucle. Entonces hay que tener eso en consideración en los algoritmos. También podrían haber otros ciclos que fueran menos evidentes. Por ejemplo, si esta flecha fuera hacia acá, blanquito, ese de ahí, ese de allá, y este también para el otro lado. Y este para el otro lado también. En ese caso también se tiene un ciclo, que sería este camino gigante de acá afuera. Entonces ahí también habría que empezar a analizar si es que es un ciclo positivo o negativo en base a todos los pesos y las relajaciones correspondientes. Después tenemos este caso de acá, que tenemos un infinito, por ejemplo. Infinito, bueno, esto creo que no, mejor no. Lo saqué, pero no lo analicé. Mejor veamos este mismo, pero bueno, este ciclo de acá, que es más interesante. Si empezáramos con, mejor lo pongo acá abajito. Si esto empezara con, no sé, con 5, y esto empezara con 7, así como en alguna iteración, y entramos nuevamente al ciclo, tenemos este de 3 y este de menos 6. Ahí tenemos un ciclo negativo. ¿Por qué? Porque al hacer 5 más 3 me da 8, ahí no pasa nada, porque tenemos 8 mayor que 7 y 7 es menor, entonces se mantiene el 7. Y al hacer el 7 menos 6 en ese camino de ahí, me va a quedar 1. Al hacer la relajación, este se va a ir a 1. Se actualiza y por la relajación. Después 1 más 3 me va a quedar en 4. 4 menos 6, otra iteración, me va a quedar en 4 menos 6 menos 2.
Y así sucesivamente. Bueno, y sería, esto me va a quedar en 1. Y así, sucesivamente. Y hasta que los dos, si corre un tiempo infinito, me van a quedar en menos infinito y menos infinito. Entonces ahí está el problema, cuando hay ciclos negativos. Y eso de ahí, el algoritmo de Dijkstra no lo contempla. Entonces, al usar un Dijkstra en esto de acá, entonces puede que haya problemas. Para eso es que está el algoritmo de Bellman-Ford. Ahí está el nombre, Bellman-Ford, que sí contempla el tema de los ciclos negativos. Ahí lo vamos a ir viendo. El algoritmo se define como esto de acá, es muy parecido a Dijkstra, pero con algunas consideraciones, como esta de acá, que se está usando una variable booleana para poder determinar si es que estamos en presencia de algún ciclo negativo o no. Si es que estamos en presencia de un ciclo negativo, entonces no tiene sentido calcular el ciclo más corto, porque si es un ciclo, o sea, si es que hay ciclo negativo, se nos va a ir a menos infinito. Entonces, ya veamos un algoritmo. Lo primero que se tiene es un initialize single source. Entonces, eso es básicamente tirar todos los vértices a infinito, excepto el de la fuente, y sus predecesores son nulos. La distancia de la fuente es 0. Segundo paso, bueno, sería del 2 al 4, mejor. Recorremos todos los vértices, y para cada uno de los enlaces hacemos la relajación correspondiente. Entonces, como estaban todos en infinito, hacemos la relajación correspondiente. Entonces ahí tenemos, esto ya sería la relajación de la inicialización. Esas serían las primeras 2 a la línea 4. Voy a hacer una para que sea como lo más rápido posible. 0 más 6 me quedan 6. Relajación con infinito me quedaría en 6. Entonces el predecesor de t.predecesor me va a quedar en S. Y t.distancia me va a quedar en 6, porque antes estaba en infinito. Hacemos lo mismo para el de abajo, el de abajo de la fuente, y me va a quedar en 7, porque antes era infinito, por la inicialización. Después tenemos este de acá, que es exactamente lo mismo. 6 más 5 me da 11, claramente no es la solución. Eso me da 11 en una iteración y no hay nada que hacer. Me quedaría en 11, el predecesor sería de t. Pero vemos que para el 7 tenemos 7 menos 3. 7 menos 3 me da 4, que es la solución que se plantea. Entonces el predecesor de x pasa a ser y. Y su distancia es 4. Entonces, después revisamos. Claro, en este caso ya tenemos eso listo. Tenemos... y este de acá abajo. Este de acá abajo me quedaría en... podemos hacer este de acá. 7 más 9 me quedaría en 16. Pero tenemos este de acá. 6 menos 4. Me quedaría en 2. Entonces, esas son las primeras líneas del código. La relajación una vez de todo el grafo. Porque si hacemos otra iteración más, que vendría a ser lo siguiente, nos damos cuenta que en realidad podríamos hacer esto. 4, relajación, menos 2, me quedaría en 2. Eso me quedaría en 2. Después podría tomar este camino de acá, por ejemplo. Me quedarían 2 menos 4, me quedaría en menos 2. Después este de acá. Menos 2, 7, me quedaría en
en 5, entonces ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. 2 más 8 son 10, no pasa nada. Creo que esa también iba aparte, era parte de... Sí, 4, 2, 6, 2, 7, 2. Claro, ahí tenemos el 2 y el menos 2. Claro, en este caso no hay problema, porque no hay ciclo negativo. Me faltó analizar esa parte. Entonces, borramos un poquito. Entonces tenemos, este es un ciclo, por ejemplo. Veamos los pesos y me da que me va a dar 3. Esto es 3 mayor que 0, entonces eso es ciclo positivo. En ese caso no hay problema. Después tenemos este de acá, que era el otro que quería analizar. Y ese me da 7 menos 4, me da 3, 3 menos 2, me da 1. Sigue siendo positivo. En ese caso tampoco hay problema. Ese ciclo es positivo. Me quedaría... Tengo este otro ciclo de acá. Y este de acá. Pero todos sus pesos son positivos, entonces no hay problema. Creo que esos son todos los ciclos. Así que este caso no es tan interesante de analizar por el hecho de que este no tiene ciclos negativos, pero más o menos ese es el funcionamiento del algoritmo. Voy a hacer este mismo, pero para un ciclo negativo. Lo voy a modificar un poco para que quede clarito. Entonces, en ese caso, bueno, esta es la forma de chequear lo del ciclo negativo. Como ya hicimos la relajación una vez para todos los vértices, el relax una vez, se supone que ya están todos los mínimos posibles. Entonces después lo vamos a recorrer nuevamente, pero ahora vamos a chequear si es que hay otro camino más pequeño, y en ese caso va a significar que sea un ciclo negativo, y en caso contrario sería ciclo positivo. Entonces, es falso. Ahí igual lo vamos a ver. Supongamos que ya tenemos este relax. Entonces va a entrar el 5, 6 y 7. Entonces, para cada enlace entre V del conjunto de enlaces, se chequea si VD, el destino, es mayor que el de comienzo más su peso. En caso que ya se haya hecho la relajación, debería ser igual. Entonces, debería hacerse eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo este como fuente y este como destino. Entonces, queremos ver este de acá. En ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a confirmar la distancia de V, si es que es mayor que la distancia de U, más el peso asociado. Entonces, distancia de V es 4, mayor que la distancia de U, más el peso asociado. Como eso no se cumple, pasa de este if, no pasa nada. Voy a invertirlo para ver el caso contrario, donde este de acá, es el destino y este es el inicio. Entonces tenemos la distancia de V es 2, mayor que la distancia de U es 4, más el peso. El peso es menos 2. Eso me quedaría 2 mayor que 2. Entonces no se cumplen. Entonces ahí nos damos cuenta que como no hay ciclo negativo, no se cumple. Pero en el caso de haber ciclo negativo, sí se va a cumplir y va a retornar falso. Entonces, falso, hay ciclo negativo. Ciclo
negativo. Entonces, que sería como no hay camino más corto, más corto, coherente. True es lo contrario, para no escribirlo. Significa que no habría un ciclo negativo y que hay un camino más corto coherente. Entonces, donde dejé... No, copia. Voy a hacer la copia. Voy a hacer esto. ¿Se puede? No se puede. Entonces lo voy a hacer con uno que sí tenga ciclo negativo, que sería, por ejemplo, este que lo voy a modificar a 5, por ejemplo. Sí, en ese caso debería haber un ciclo negativo en este de acá. S, S y S. Si hacemos la suma, me quedaría menos 6, menos 2, menos 4, menos 6, más 5 me quedaría en menos 1. Y eso es menor que 0, entonces hay un ciclo negativo. Tenemos ese de ahí. Entonces, primero hacemos una relajación para todos, una sola vez. Primero este de acá y este de acá. Hacemos la relajación, me va a quedar en... este me va a quedar en 6 y este de acá me va a quedar en 7. Relajación nuevamente. 6 más 8 me da 14, este camino de acá. Entonces no se toma en cuenta. 14 es mayor que 7. 6 más 5 me da 11. Este se convierte en 11. Y este de acá me quedaría 6 menos 4, me quedaría en 2. Hasta ahora tenemos eso. 7. 7 menos 3 me quedaría en 4, entonces este se pasa a ser 4. Y voy a borrar este camino de acá. Sí. Me queda este camino de acá, que sería 7 más 9, me quedaría en 16, como es mayor que 2, la relación no surte efecto. Ya, tenemos esos dos de ahí, me quedan los últimos. X es 4, tomo 4 menos 2, me daría 2. Entonces, ese camino de ahí, esto lo voy a hacer un poco más largo. Ese es el único camino desde X y Z. Tiene dos caminos. Este de acá, 2 más 5, 7. Es mayor que 4, entonces no pasa nada. Y este de acá, que sería 2 más 2, me quedaría en 2, mayor que 0. O sea, 2 más 2 igual a 4. Mayor que 0, entonces no pasa nada tampoco. Y finalmente tenemos esa situación que es exactamente la misma de acá. Debería. 0, 2, 4, 0, 2, 4, 7 y menos 2. Ahí me faltó algo entonces. 4, no tenía menos 2. Y esto sería 2 menos 4. Esto debería quedar en menos 2. Claro. ¿Cómo se actualizó eso? Ya. Sí. Y entonces en ese caso ya tenemos la relajación una vez. Hasta tener el mínimo posible. Y ahora vamos a hacer el chequeo de los ciclos. Entonces me quedaría. Como quería chequear solamente el ciclo negativo, voy a ver solamente el ciclo negativo, que sería ese de ahí. Voy a partir con cualquiera. Voy a partir con este. Entonces me quedaría 2 menos 4. Me quedaría menos 2. Eso ya está listo. Menos 2 más 5
me quedaría en 3. Entonces esto pasaría a ser 3. Ahora me quedaría este camino de acá. 3 menos 2 me quedaría 1. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta que si hay un signo negativo, como se ve eso en el código, se ve justo en este paso de acá. Cuando decimos menos 2, 5, entonces hacemos eso. La distancia de v, que sería el destino, la distancia de v es 4, debe ser mayor que la distancia de u, menos 2, más el peso. 4 mayor que 3, sí, entonces se retorna falso. Y ahí está lo que habíamos dicho de que sí hay signo negativo y no hay camino corto más coherente. Básicamente eso. Eso es Bellman-Ford. Y después tenemos los MST, que son los Minimum Spanning Tree, los árboles de expansión mínima. Y en ese caso son básicamente tomar un grafo con pesos y poder extraer el árbol que tenga el mínimo peso en general, con todo contado, donde incluye todos los vértices. Ahí lo podemos ver para que se entienda mejor. Tenemos ese grafo de ahí, con sus pesos respectivos. Este es un grafo no dirigido. Entonces, el minimum spanning tree vendría a ser lo que está marcado con negrita en ese camino. Hay múltiples representaciones. Si se dan cuenta, minimum spanning tree, vamos a tener que escoger algún vértice como nodo fuente, nodo root, y después empezar a armar el árbol. Eso es como las dos grandes cosas. En cuanto a la raíz, el root, se puede escoger arbitrariamente, no tiene mucho que hacer en ese caso. Lo que sí, lo principal de esta como ideología, filosofía, es escoger el camino por el cual se va a ir, o cuáles enlaces va a considerar. Entonces ahí se define el algoritmo más genérico de MST, el Minimum Spanning Tree, donde se define una regla o una lista A, que va a estar vacía en el comienzo y que la vamos a ir rellenando con nuestros vértices y enlaces. Entonces, mientras la estructura que hayamos definido no forma un spanning tree, vamos a hacer que vamos a escoger un vértice que sea seguro. Ahí vamos a ver a qué se llama seguro para A, tal que ese va a ser el enlace que yo voy a elegir. Entonces, ahí es donde entra el algoritmo de Prim, donde el algoritmo de Prim básicamente lo que va a hacer es escoger el enlace de menor valor. En este caso, si yo escojo el A como root, el enlace de menor costo va a ser el 4, entonces yo voy a tomar ese camino. Después tengo B, el enlace, bueno, voy a tener que considerar A y B para lo siguiente. Entonces voy a tener dos caminos posibles, el de 8 de acá o el de 8 de acá. Puedes escoger cualquiera de los dos. Ahí no. Ahora sí, me siento la interrupción. Entonces, tengo dos caminos posibles, el 8 de acá y el 8 de acá. ¿Cuál escojo? En realidad queda criterio de cada uno, pero cualquiera de los dos me va a dar un mínimo en spanning tree. Ahí lo vamos a ver, porque estamos minimizando el peso. Entonces cualquiera de los dos me va a servir. Voy a escoger primero el de arriba, que el camino que ya está formado. Entonces voy a tener ese de ahí. Ahora tengo que considerarse también para los pesos. Entonces tengo este de acá, tengo este de acá
Este de acá. ¿Cuál es el mínimo de los tres? El 2. Entonces, añado el 2. Ahora tengo que considerar los enlaces de ahí también. Entonces tengo 7, 4, 6, 7, 8. Esas opciones tengo. Ahora nuevamente tengo lo de criterio de desempate. Tengo este 7 de acá y este 7 de acá. ¿Cuál de los dos escojo? Da exactamente lo mismo, entonces voy a escoger el de arriba para seguir el camino. Después lo vamos a hacer de otra forma. Ahora, ahí, mala mía, el más corto sería el 4. Ese, después se añade el 7. Entonces después de los que quedan, me quedaría el 14, 10, 2, 7, 7, 6, 7, 1, no, el 1 no todavía, y el 8. Entonces de esos me quedaría el más corto, el 2. Ahora sí me quedaría el 1 más corto. Después de los que quedan, me quedaría el 6, pero si se dan cuenta, el G ya fue visitado, entonces no se considera. Ahora sí tengo los 7. De entre los 7 también tengo lo mismo. Pero en este caso, H y I ya fueron visitados, entonces no se consideran. El 7 sí se considera. Este de acá arriba. Entonces tomo ese camino de acá. Comparo con los demás que me quedan. El 9, el 14, el 11, el 8, el 7, el 6. Estos ya fueron visitados, entonces no tiene sentido. Y de los mínimos entre 9 y 14 me quedaría el 9. Y ahí ya tengo todos visitados, entonces ese va a ser mi mínimo spanning tree, conformado por el A con peso 0. Me va a quedar después un enlace AB, costo 4. Después AC, costo 8. Bueno, voy a ir sumando para el tiro para que quede clarito. Después de C se va a I. Y tiene peso 2, sería 14. Este es 2. Después de C me voy a F y a D. Este es F. F tiene 4. Sería 16. Después a... Ay, me faltó uno. Después a D. Estos 7 querían 19. De D me voy a E. Con 9. 9 más 19, 28. F me voy al G. G, peso 2, 16, 18. Y de G me voy a H. H, peso 1, 18, 19. Entonces tengo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tengo todos los nodos ya listos y ahí me queda el arbolito. Ahora voy a sumar los pesos de todo el árbol para ver cuánto me da el peso del árbol en total. Me da 8, 4 más 8 son 12. 12 más 2 me da 14. Me voy por el camino de acá. 14 más 4 me da 16. 16 más 2 me da 18. 18 más 1 me da 19. Ahora voy a sumar con este de acá. 19 más 7, 26. Sí. 26 más 9 me da 35. Creo que lo hice mal. 4 más 8, o sea, 4, 8, 12. 12 más 2, 14. 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. 20 más 1, 21.
21 más 7 me da 29. 29 más 9 me da 38. Eso también está raro. Uy, vamos de nuevo. 12 más 2, 14. 14 más 4, 18. 18 más 8, 20. Más 1, 21. 21 más 7, 28. 28 más 9, 37. Ahí sí. Entonces ese es el mínimo spanning tree. Y vamos a hacer lo mismo, pero con otro camino. Entonces tenemos un peso de 37. Hay múltiples caminos, entonces en realidad va a dar lo mismo. Voy a ser más rápido, eso sí. Entonces este de acá no hay nada que hacer. 4. 8, voy a tomar este camino de acá. Entonces entre 7, 1, 7, 1 y 8 me quedaría con el 1. Entre los que me quedan 7, 6, 8 y 2 me quedaría con el 2. Después del 2 me voy al 4 de acá. Después me voy al 2 de acá. Después me voy al 7 de acá. Y me voy al 9 de acá. Y ahí quedaríamos con todos los nodos visitados. Entonces revisemos. 4 más 8 me da 12. 12 más 1, 13. 13 más 2, 15. 15 más 4, 19. 19 más 2, 21. 21 más 7, 28. 28 más 9, 37. Ahí sí. Entonces también da. Cualquiera de los dos árboles estaría bien. Son minimum spanning tree. Minimizamos el peso total del árbol y visitando solamente una vez los vértices. Así eliminamos todos los otros caminos que no nos sirven en teoría, que sería como por ejemplo ese. Estamos transformando una estructura de datos de grafo y lo estamos eliminando como los enlaces que no son útiles. Y así queda. Bueno, entonces tenemos el genérico y pasamos al MST, donde se desarrolla un poco más la idea del ciclo while y de esa función de encontrar el eje que sea, o sea, el enlace que sea seguro. En este caso acá lo hace con una fila de prioridad. Para el tema de complejidad es importante saber cómo hacemos el extract min y cómo hacemos la fila por prioridad. Una de las grandes sería usar min-heap, que es lo que ya se vio un poco en el curso. Y otra sería usar Fibonacci heap. Entonces ahí depende de lo que se use, va a quedar la complejidad del algoritmo. Ya, entonces analicemos por encima el algoritmo. Este es un for each U en el conjunto de vértices. Entonces vamos a visitar todos los vértices, lo inicializamos en infinito, predecesor nulo, y el root va a ser nuestro nodo fuente, entonces va a ser distancia 0, o distancia 0. Entonces esto va a ser hasta acá, o un poco más abajo, sí, un poco más abajo. Entonces esto sería inicialización. Inicialización. Y esto de acá va a ser el loop. Y yo voy a hacer en el loop, voy a extraer el mínimo de nuestra fila de prioridad. Y para cada uno vamos a revisar los adjuntos, los que están aledaños a nuestro vértice. Entonces vamos a visitarlos, después vamos a hacer la comparación de los pesos y actualizar la información, básicamente. Donde los predecesores, se forman los predecesores y la llave es básicamente el peso. Entonces eso me quedaría como, con este de acá, ¿sí? No, voy a revisar otro. Esto está en minimum spanning tree.
El algoritmo de prim. Bueno, hay otro que se llama el algoritmo de Kruskal, que también sería como parecido, pero es como una versión anterior. Prim vendría a ser como el equivalente a Dijkstra. Algoritmo de prim es este de acá. Creo que lo tengo, ¿o no? No. Entonces lo vamos a revisar rápido. Ahora sí. Está grabando, sí. Creo. Sí. Entonces empezamos con este grafo de acá. B debería estar en infinito. Bueno, al ser la inicialización, los pesos ya están listos. Esto está en infinito, esto está en infinito, 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 nodo fuente en 0, infinito. Los predecesores son nulos, entonces ahí no hay mucho que hacer. Y empezamos, eso es la inicialización. Empezamos con Q igual al conjunto de vértices. El conjunto de vértices sería A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Cuál es el mínimo de todos esos? El A. El A es 0. Los demás son infinitos. Entonces empezamos por el A. ¿Qué es lo que hace cuando tiene el primer nodo? El nodo U. Vemos los adyacentes. Los adyacentes a A son el A, o sea, el B y el H. Entre B y el H, ¿qué es lo que vamos haciendo? Entonces primero empezamos con B. Si B pertenece a la fila de prioridad, es decir, que aún no lo proceso, que aún no lo añado a mi lista, entonces voy a... y además el peso asociado a ese enlace es menor que la llave. Entonces tenemos que 4 menor que infinito, entonces se cumple. B pertenece a la fila de prioridad, sí, también. Entonces actualizo. Esto pasa a ser 4 y actualizamos el predecesor de B. Entonces B, predecesor A. Uy, igual a. Al extraer el mínimo de Q, eliminamos A. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Extraemos el mínimo de nuestra fila. Bueno, me faltó hacer el otro también. Después empezamos con el otro. Me quedaría H. H pertenece a la fila de prioridad, sí. El peso a ese enlace es menor que la llave, sí. Entonces, el peso es menor que la... Sí, entonces esto me quedaría en 8. Predecesor de H es H predecesor igual a A. Entonces, si se fijan, esto es muy parecido a Dijkstra. Demasiado parecido. Entonces, en realidad es el análogo. Después empezamos con lo siguiente. Vemos el mínimo entre todos estos. Me quedaría el mínimo es 4, que sería B. Entonces empezamos con B. Vemos los aledaños a B. B me quedaría aledaño a C, a H y a A. Pero A ya ha sido procesado porque no está en la fila. Entonces ese se descarta. Me quedaría C y H. Hacemos el tema de la relajación. Bueno, relajación, porque estamos reemplazando con el peso en vez de hacer la relajación. Entonces, como C es infinito, 8 menor que infinito, sigue. Esto pasa a ser 8. Predecesor de C, me quería B. Ese está listo. Hacemos este de acá abajo y me quería... ¿cuánto era este? Este era 8. Comparo, veo, H está en la fila, sí, todavía está en la fila. Entonces, en ese caso no hay nada que hacer. Pero la otra condición era si el peso era menor que la llave o el valor del nodo de destino. Como eso no se cumple, ese se descarta.
No. ¿Qué hice? Next, finish. Ah. Eso se descarta. Entonces tenemos ese. Ese ya se procesó. Ahora tenemos este de acá, 8. Y este que también vale 8. Entonces tenemos que extraer el mínimo entre esos dos. Entonces ahí ya era lo que veíamos. Entre 8 y 8 no hay mucho que hacer. Oye, ya está. Entonces entre esos dos puedo elegir cualquiera. Puedo elegir el primero que está en la fila de la probabilidad. Entonces podría ser el C, por ejemplo, para que nos dé el resultado de antes. Entonces estoy eligiendo este camino de acá. Ese camino de ahí, ahora tengo que ver los adyacentes a C, exactamente lo mismo todo el rato. Este es infinito, este es infinito, este de acá es infinito también. Entonces hago que este pasa a ser 7, este pasa a ser 4, este pasa a ser 2. Como no han sido procesados, no hay mucho que hacer. Bueno, se hace 1 a 1, pero bueno. ¿Sí? Bueno, ahí toma bueno, cierto, se hace de 1, pero extrayendo al mínimo. Entonces ahí sería primero el 2, después el 4, después el 2, después el 1, y ahí es lo que estamos viendo. Entonces hacemos, bueno, todo el rato lo mismo. 4, 8, 2, después el del 4, después el del 2, después el del 1, después tenemos que ir al del 7. Si se dan cuenta, los procesados, que le llamo yo los procesados, están en el, entonces para poder demarcarlo. Después vendría a ser el único camino posible, bueno, tenemos este y este, pero el menor sería el 9. Entonces sería ese camino ahí. Y ahí nos queda el mínimo spanning tree. El camino se va a determinar básicamente por los predecesores. Por eso es que se arma esa matriz, esa lista, lo que sea. Y por eso es tan importante también. Eso es todo. No sé, bueno, esta es una cápsula, así que va a quedar grabada, pero si tienen alguna duda, la pueden dejar por Discord, en el aula o donde quieran ustedes. Es eso. Así que, chaito.